¿Sabías que Isaías, conocido como el profeta del juicio, no solo pronunció duras advertencias de destrucción, sino que también reveló una de las visiones más asombrosas de esperanza y redención que cambiarían para siempre la historia de la humanidad? Desde la predicción de un Mesías nacido de una virgen hasta la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, Isaías no era simplemente un mensajero de malas noticias, sino el portador de la restauración divina. En este video, exploraremos cómo Isaías vivió en una época de crisis nacional, enfrentó reyes corruptos y un pueblo rebelde, y aún así fue capaz de proclamar palabras de esperanza que siguen resonando miles de años después. Descubre cómo sus profecías, llenas de juicio y misericordia, se cumplieron en la figura de Jesucristo y cómo su mensaje sigue transformando vidas hoy. Quédate hasta el final para desvelar cómo este profeta nos deja un legado de fe inquebrantable y una promesa eterna de restauración. Dale clic ahora y sumérgete en la historia de Isaías como nunca antes la habías escuchado. Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, se erige como una figura central en la historia de la revelación divina. En un tiempo de crisis y confusión nacional, cuando el reino de Judá enfrentaba amenazas internas y externas, Isaías fue llamado a ser la voz de Dios. Conocido como el profeta del juicio y la restauración, Isaías advirtió sobre las consecuencias de la desobediencia, pero también proclamó una promesa inquebrantable de redención y renovación. A través de sus profecías, cargadas de imágenes poéticas y visiones extraordinarias, Isaías reveló el carácter de un Dios que es justo en su juicio, pero misericordioso en su intención de restaurar a su pueblo. En este análisis profundo, exploraremos la vida, el llamado y las profecías de Isaías, desentrañando su mensaje de juicio contra la idolatría y la injusticia, y su visión de un futuro glorioso bajo el reinado del Mesías. Veremos cómo su mensaje trasciende el tiempo, hablando no solo a su generación, sino a todas aquellas que buscan entender el equilibrio entre la justicia divina y la gracia. Pero ¿quién fue Isaías? ¿Qué lo llevó a ser un portavoz tan influyente de Dios? Y más importante aún, ¿cómo sigue resonando su mensaje en nuestras vidas hoy? Quédate, porque vamos a descubrirlo. Isaías vivió y profetizó en una de las épocas más turbulentas de la historia de Israel, marcada por la división del reino en dos naciones, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división, que ocurrió tras la muerte del rey Salomón, provocó tensiones políticas, económicas y religiosas que afectaron profundamente a ambos reinos. Israel, al norte, y Judá, al sur, a menudo se enfrentaban entre sí o se encontraban en alianzas inestables con potencias extranjeras. En este contexto, el reino del norte se caracterizaba por su constante idolatría, alejándose del pacto con Dios al adoptar prácticas religiosas paganas. Judá, aunque algo más fiel en comparación, no estaba exento de problemas similares, con reyes que oscilaban entre la obediencia a Dios y la corrupción espiritual. Este ambiente de decadencia moral y espiritual preparó el escenario para el mensaje de Isaías, quien advirtió sobre las consecuencias del pecado y llamó al pueblo a regresar a Dios. Durante el ministerio de Isaías, el imperio asirio era la superpotencia dominante en la región. Bajo el liderazgo de reyes como Tiglat-Pileser III, Salmanasar V y Sennacherib, Asiria expandió su territorio mediante campañas militares implacables, conquistando ciudades y sometiendo a naciones enteras. Judá, como pequeño reino en medio de esta expansión, se vio constantemente amenazado por la posibilidad de invasión y destrucción.
Las profecías de Isaías reflejan este contexto de peligro inminente. Judá enfrentaba la tentación de buscar seguridad en alianzas con otras naciones, como Egipto, en lugar de confiar plenamente en Dios. Isaías, sin embargo, exhortó repetidamente a los líderes y al pueblo a depender del Señor en lugar de confiar en poderes humanos, advirtiendo que tales alianzas solo traerían más calamidad. Por ejemplo, en Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 3, el profeta denuncia la búsqueda de ayuda en Egipto, señalando que esa decisión resultaría en vergüenza y ruina. Isaías comenzó su ministerio durante el reinado del rey Usías y lo continuó bajo los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Cada uno de estos reyes tuvo un impacto significativo en la vida de Judá, tanto para bien como para mal. Usías, aunque inicialmente fue un rey justo, cayó en el pecado de la arrogancia y desobedeció las leyes de Dios, lo que resultó en que fuera castigado con lepra. 2 Crónicas capítulo 26, versículos del 16 al 21. Jotam, su hijo, gobernó con mayor prudencia, pero no logró erradicar completamente la idolatría del pueblo. El rey Acaz, por otro lado, se destacó por su infidelidad a Dios. Durante su reinado, introdujo prácticas idolátricas, sacrificando incluso a su propio hijo en el fuego, un acto que Isaías denunció enérgicamente. 2 Reyes capítulo 16, versículos del 2 al 4. Fue durante este periodo de caos moral que Isaías pronunció algunas de sus advertencias más severas, llamando al pueblo a arrepentirse y confiar en el Señor. Por último, Ezequías, quien sucedió a Acaz, es recordado como un rey que buscó a Dios con fervor. Aunque enfrentó desafíos monumentales, incluyendo la invasión asiria liderada por Sennacherib, su dependencia en Dios permitió la liberación milagrosa de Jerusalén. Isaías capítulo 37, versículos del 33 al 35. Isaías fue un consejero clave para Ezequías, guiándolo a través de sus decisiones y reafirmándole la fidelidad de Dios en medio de la crisis. El contexto histórico de Isaías se define por una combinación de juicio inminente y la promesa de restauración. La amenaza de Asiria, los reyes infieles y la decadencia espiritual del pueblo crearon un ambiente en el que el mensaje de Isaías se hizo urgente y necesario. Él se convirtió en un portavoz de Dios, no solo para advertir sobre las consecuencias del pecado, sino también para anunciar la esperanza de un futuro glorioso, donde el pueblo sería restaurado y Dios gobernaría con justicia. Este equilibrio entre juicio y promesa es central en el mensaje de Isaías y establece el tono para el resto de su ministerio profético. El ministerio de Isaías comienza con una de las visiones más impactantes registradas en la Biblia. En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4, se describe cómo, en el año de la muerte del rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, mientras el borde de su manto llenaba el templo. Alrededor de él, serafines volaban proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este momento extraordinario no solo marcó el inicio de su llamado, sino que también definió su percepción de la santidad y majestad de Dios. La visión de Isaías destaca la pureza absoluta y la trascendencia de Dios, contrastando con la corrupción y la idolatría que reinaban en Judá. Los serafines, seres angélicos que adoraban al Señor, subrayaron la santidad de Dios repitiendo 3 veces la palabra santo, enfatizando su perfección moral y su separación de todo pecado. Este encuentro con la gloria divina fue abrumador para Isaías, quien de inmediato reconoció su propia indignidad y la del pueblo al que pertenecía.
En respuesta a la visión, Isaías exclama: «¡Ay de mí, que estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Isaías capítulo 6, versículo 5. Esta declaración de desesperación refleja su conciencia de pecado frente a la santidad de Dios. Sin embargo, en lugar de ser rechazado, Isaías experimenta un acto de gracia transformadora. Uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y toca los labios de Isaías, diciéndole: «He aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Isaías capítulo 6, versículo 7. Este acto simboliza la purificación y la preparación de Isaías para su misión. El carbón, proveniente del altar, representa el sacrificio y la expiación que permiten a los pecadores acercarse a Dios. Este momento no solo liberó a Isaías de su culpa, sino que también lo equipó para hablar en nombre del Señor con autoridad y pureza. La purificación de Isaías subraya un principio fundamental en la Biblia: el llamado a servir a Dios requiere una transformación personal. Nadie puede entrar en la presencia de Dios ni llevar su mensaje sin antes ser santificado. Este evento también apunta al futuro, anticipando el sacrificio de Cristo, quien purificaría a la humanidad de su pecado para restaurar la comunión con Dios. Tras ser purificado, Isaías escucha la voz de Dios preguntando: «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Isaías capítulo 6, versículo 8. Sin dudar, Isaías responde: «Aquí estoy, envíame». Este momento es crucial, pues revela su disposición total para aceptar el llamado divino, incluso sin conocer los detalles de la misión o las dificultades que enfrentaría. Es una respuesta de obediencia y entrega, basada en la confianza absoluta en la voluntad de Dios. La respuesta de Isaías refleja la actitud que todo siervo de Dios debe tener. No se trata de esperar garantías de éxito o comodidad, sino de estar dispuesto a ser usado por el Señor, incluso en circunstancias desafiantes. Isaías sabía que su mensaje sería rechazado por muchos, pero aún así aceptó la tarea, confiando en que el propósito de Dios sería cumplido. El llamado de Isaías no solo marcó el inicio de su ministerio, sino que también establece un patrón para aquellos que son llamados por Dios. Su experiencia muestra que el servicio a Dios comienza con un reconocimiento de su santidad, seguido por una purificación personal y una disposición para obedecer. Isaías no fue elegido por sus habilidades, sino por su disposición a decir sí al llamado divino. Este evento también enfatiza la relación entre la santidad de Dios y su gracia. Aunque Isaías reconoció su pecado y la corrupción de su pueblo, Dios no lo rechazó, sino que lo transformó y lo envió como su portavoz. Este acto de gracia no solo capacitó a Isaías para su misión, sino que también demostró el carácter de un Dios que es santo, pero también misericordioso. El llamado de Isaías sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes de todas las épocas. Su disposición a obedecer a Dios, a pesar de las dificultades, es un recordatorio de que el verdadero servicio al Señor requiere humildad, pureza y valentía. Este momento extraordinario, donde lo humano se encuentra con lo divino, marca el inicio de un ministerio que impactaría generaciones, mostrando el poder transformador de un Dios que llama y capacita a los que están dispuestos a seguir su voz. El mensaje de Isaías comienza con una advertencia contundente contra la idolatría, uno de los pecados más recurrentes en Israel y Judá durante su tiempo.
Isaías señala cómo el pueblo había abandonado al Dios verdadero para adorar ídolos hechos por manos humanas. En Isaías capítulo 1, versículos del 29 al 31, el profeta denuncia esta práctica, diciendo: «Porque os avergonzaréis de los encinares que habéis deseado, y os confundiréis de los jardines que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le caen las hojas, y como jardín al que le falta agua». Estas imágenes transmiten la vacuidad y la fragilidad de la idolatría, contrastando con la fidelidad y la suficiencia del Dios vivo. Isaías describe los ídolos como objetos sin vida, incapaces de escuchar, responder o salvar a quienes los adoran. Más allá de ser una traición a Dios, la idolatría era también una expresión de la autosuficiencia humana, donde las personas buscaban crear y controlar sus propias deidades. El profeta advierte que este alejamiento del pacto con Dios no quedaría sin consecuencias, ya que el juicio divino era inevitable para un pueblo que había escogido la rebelión. Otro tema central en el mensaje de juicio de Isaías es la condena a la injusticia social. El profeta denuncia enérgicamente la opresión de los pobres, la corrupción en los tribunales y la codicia de los líderes. En Isaías capítulo 1, versículos del 17 al 23, Dios llama al pueblo a corregir su camino: «Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda». Estas palabras reflejan el corazón de Dios por los vulnerables y muestran que la justicia social no es opcional para su pueblo, sino un mandato divino. Isaías presenta la injusticia social como una manifestación de un corazón alejado de Dios. Los líderes de Judá, en lugar de proteger al pueblo, se habían convertido en opresores, usando su poder para su propio beneficio. El profeta los compara con ladrones, diciendo: «Tus príncipes, rebeldes, y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas». Isaías capítulo 1, versículo 23. Este nivel de corrupción era una ofensa directa a la santidad de Dios y una señal de que el juicio estaba cerca. El mensaje de Isaías deja claro que la verdadera adoración a Dios no puede separarse de la justicia y la rectitud en las relaciones humanas. La opresión de los pobres y la explotación de los vulnerables eran pruebas de que el pueblo había abandonado los valores del pacto con Dios. Para Isaías, el juicio no era solo una consecuencia de la idolatría, sino también de la indiferencia hacia las necesidades de los demás. Isaías introduce el concepto del día del Señor, un tiempo en el que Dios ejecutará su juicio sobre los injustos y purificará a su pueblo. En Isaías capítulo 2, versículos del 12 al 22, el profeta describe este día como uno de terror y asombro, donde toda altivez humana será humillada y solo Dios será exaltado. Este día del Señor es una advertencia directa para aquellos que han puesto su confianza en sus propios logros, riquezas y poder, ignorando a Dios. El profeta utiliza imágenes poderosas para describir este día: montañas sacudidas, ídolos destruidos y personas escondiéndose en cavernas de la gloria del Señor. Estas visiones muestran que ningún lugar será seguro para quienes hayan desafiado a Dios. Sin embargo, también hay un propósito redentor en este juicio. Aunque el día del Señor es un tiempo de destrucción para los rebeldes, es también un momento de purificación para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. El día del Señor no solo era una advertencia para Judá en los tiempos de Isaías, sino que también apunta a un juicio futuro en el que Dios establecerá su justicia final en la tierra. Esta visión combina el juicio con la esperanza, mostrando que Dios no abandona a su pueblo, sino que lo disciplina para restaurarlo.
A través del juicio, Isaías revela el carácter de Dios como justo, pero también como un redentor que busca la reconciliación con su creación. El mensaje del juicio de Isaías no es solo una proclamación de condena, sino también una invitación al arrepentimiento. Dios, a través del profeta, llama a su pueblo a regresar a Él, prometiendo perdón y restauración para aquellos que abandonen sus caminos rebeldes. En Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios dice: «Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Esta invitación refleja el corazón de Dios, que no desea la destrucción de su pueblo, sino su redención. El mensaje de juicio de Isaías es, en última instancia, un recordatorio del equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque el juicio es inminente, la puerta del arrepentimiento siempre está abierta para quienes se vuelvan a Él con un corazón sincero. Este llamado no solo fue relevante para el pueblo de Judá, sino que sigue resonando hoy, instando a cada generación a elegir entre la rebelión y la obediencia, entre el juicio y la restauración. El mensaje de Isaías no se limita al reino de Judá, también se extiende a las naciones vecinas, mostrando que el alcance del juicio de Dios es universal. En los capítulos 13 al 23 de su libro, Isaías pronuncia profecías específicas contra Babilonia, Moab, Egipto, Asiria y otras naciones. Estas profecías dejan claro que Dios no es solo el Señor de Israel, sino el soberano de todas las naciones. Cada una de estas naciones había contribuido, de diversas formas, al sufrimiento de Israel y Judá, ya sea mediante invasiones, opresión o alianzas corruptas. A través de Isaías, Dios declara que sus acciones no quedarán impunes. El juicio sobre las naciones vecinas revela el carácter justo de Dios, quien no tolera la arrogancia, la opresión y la idolatría, independientemente de donde se encuentren. En Isaías capítulo 13, versículo 11, Dios proclama: «Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los tiranos». Esta declaración universal de juicio refuerza que Dios no está limitado a un territorio o un pueblo, sino que gobierna sobre toda la tierra. Entre las profecías contra las naciones, la caída de Babilonia ocupa un lugar destacado. Babilonia, símbolo de poder, riqueza y arrogancia, es presentada como un ejemplo de cómo el orgullo humano y la confianza en las propias fuerzas llevan inevitablemente al juicio divino. En Isaías capítulo 13, versículos del 19 al 22, el profeta describe con detalle la devastación que sufrirá Babilonia, la gloria de los reinos, el ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Este destino pone de manifiesto la soberanía de Dios sobre las potencias más poderosas del mundo. Babilonia no solo es condenada por su arrogancia, sino también por su crueldad y su desprecio por la justicia. Isaías describe cómo esta gran ciudad será desolada y olvidada, convirtiéndose en un recordatorio de que ninguna nación, por poderosa que sea, está fuera del alcance del juicio de Dios. Además, esta profecía tiene un doble significado, ya que no solo predice la caída literal de Babilonia, sino que también sirve como un símbolo del juicio final contra el pecado y la injusticia en el mundo. A través de estas profecías contra las naciones, Isaías revela que el juicio de Dios no es un acto arbitrario, sino que tiene un propósito universal: establecer su justicia en toda la tierra.
Aunque las naciones vecinas de Israel y Judá son juzgadas por sus pecados, también se les ofrece la oportunidad de reconocer la soberanía de Dios y volverse a Él. En Isaías capítulo 19, versículos del 23 al 25, se describe un futuro en el que Egipto, Asiria e Israel estarán unidos en la adoración al Señor. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios vendrán a Egipto, y los egipcios a Asiria, y Egipto servirá con Asiria. En aquel día, Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Esta visión de reconciliación y adoración conjunta muestra que el juicio de Dios tiene como objetivo final la restauración y la paz entre las naciones. Incluso aquellas que fueron enemigos de Israel son invitadas a participar en el plan redentor de Dios. Este mensaje no solo resalta la soberanía divina, sino también su deseo de unidad y redención para toda la humanidad. Las profecías contra las naciones tienen una doble función, son advertencias de juicio para aquellos que persisten en su rebelión, pero también contienen un mensaje de esperanza para los justos. Isaías deja claro que el juicio de Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para purificar y restaurar. Las naciones que se arrepientan y reconozcan a Dios como soberano serán bendecidas y redimidas, como se muestra en la promesa de unidad entre Egipto, Asiria e Israel. Este mensaje universal trasciende el tiempo y sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda que Dios es justo y que su juicio está motivado por su deseo de establecer su reino de paz y justicia en la tierra. Las profecías contra las naciones vecinas de Isaías no solo muestran el alcance de su soberanía, sino que también ofrecen una invitación a todas las personas y naciones a volverse a Él y participar en su plan de redención. A través del juicio y la restauración, Isaías proclama el carácter inmutable de Dios, justo en su juicio y misericordioso en su propósito. Isaías introduce un concepto clave en su mensaje de restauración, el resto fiel. En Isaías capítulo 10, versículos del 20 al 23, se habla de un pequeño grupo de creyentes que sobrevivirá al juicio y se convertirá en el núcleo de una nueva comunidad consagrada a Dios. Acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los escapados de la casa de Jacob nunca más dependerán del que los hirió, sino que dependerán del Señor, el Santo de Israel, con verdad. Este resto fiel simboliza la gracia y la misericordia de Dios, que no abandona a su pueblo por completo, incluso en medio de la disciplina. La idea del resto fiel tiene un profundo significado espiritual. No solo representa a los que sobreviven físicamente al juicio, sino también a aquellos que son transformados espiritualmente. Estos son los que, en medio de la adversidad, eligen confiar en Dios, rechazando la idolatría y abrazando su pacto. Isaías utiliza esta imagen para destacar que, aunque el juicio es severo, siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten y permanecen fieles al Señor. Uno de los pasajes más inspiradores de Isaías es su descripción del reino de paz que vendrá bajo el liderazgo del Mesías. En Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 9, se presenta una visión de un futuro en el que un retoño saldrá del tronco de Isaí, refiriéndose al linaje de David. Este líder, dotado del Espíritu de Dios, gobernará con justicia y rectitud, trayendo paz y armonía a toda la creación. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño pequeño los pastoreará. Esta imagen de un mundo redimido es más que un ideal poético, es una promesa concreta de que el pecado y sus consecuencias serán finalmente eliminados. Bajo el gobierno del Mesías,
las relaciones entre las personas, los animales y la creación serán restauradas a su estado original de armonía. Isaías muestra que este reino de paz no será producto de esfuerzos humanos, sino del poder transformador de Dios. Este reino no solo apunta al futuro, sino que también sirve como inspiración para los creyentes de todas las épocas. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades presentes, Dios tiene un plan de redención que culminará en un mundo perfecto donde su justicia y su paz reinarán eternamente. A pesar de las severas advertencias de juicio, Isaías nunca pierde de vista la promesa de que Dios restaurará a su pueblo. En Isaías capítulo 49, versículo 6, Dios dice: «Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Esta declaración revela que la restauración de Israel no es solo para su propio beneficio, sino para que sea un instrumento de bendición para todas las naciones. Isaías describe un futuro en el que Israel será restaurado no solo políticamente, sino también espiritualmente. El pueblo regresará a su tierra, pero más importante aún, regresará a Dios con un corazón renovado. En esta visión, Israel ya no será una nación dividida y quebrantada, sino una comunidad unificada que reflejará la gloria de Dios y cumplirá su propósito como su pueblo elegido. La restauración de Israel también incluye una dimensión mesiánica. Isaías anticipa que esta renovación será liderada por el Mesías, quien no solo restaurará a Israel, sino que también establecerá un pacto eterno con todas las naciones. Este aspecto universal de la restauración subraya que el plan de Dios trasciende a un solo pueblo, extendiéndose a toda la humanidad. La promesa de restauración en el mensaje de Isaías no solo tenía relevancia para su época, sino que sigue siendo una fuente de esperanza para los creyentes de hoy. En medio de las pruebas y los desafíos, la visión de Isaías nos recuerda que el juicio de Dios no es el final de la historia. Su propósito es siempre redimir, restaurar y reconciliar. El resto fiel, el reino de paz y la restauración de Israel son imágenes que hablan de la gracia y la fidelidad de Dios. Isaías muestra que, aunque el pecado trae consecuencias, el amor de Dios es más grande que cualquier fracaso humano. Su promesa de restauración es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos nos hayamos apartado, siempre hay un camino de regreso al Señor. Este mensaje sigue resonando como una invitación a confiar en la obra redentora de Dios y a esperar con fe la plenitud de su reino. En los capítulos 52 y 53 del libro de Isaías, el profeta introduce una de las figuras más emblemáticas de sus profecías, el siervo sufriente. Este personaje, descrito con una profundidad emocional y espiritual incomparable, desempeña un papel central en el plan de redención de Dios. Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 5, describe al siervo como alguien despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. A través de su sufrimiento, el siervo cargará con las iniquidades del pueblo, trayendo sanidad y restauración. El siervo del Señor no es un líder político ni un conquistador militar, como muchos esperaban, sino un individuo cuya misión está definida por su humildad, obediencia y sacrificio. Su sufrimiento no es en vano, sino que tiene un propósito redentor, reconciliar a la humanidad con Dios. Isaías muestra que este siervo tomará sobre sí el castigo que otros merecían, convirtiéndose en el medio por el cual la justicia y la misericordia de Dios se cumplen perfectamente. La identidad del siervo sufriente ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos.
En el contexto del Antiguo Testamento, algunos interpretan al siervo como una representación colectiva de Israel, que soporta sufrimientos como parte de su misión de ser una luz para las naciones. Otros ven en el siervo una figura mesiánica individual, destinada a cumplir el propósito redentor de Dios. En la tradición cristiana, el siervo sufriente es identificado directamente con Jesucristo. Los Evangelios y el Nuevo Testamento citan repetidamente las profecías de Isaías para explicar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 17, se dice que Jesús cumplió las palabras de Isaías al llevar las enfermedades y cargar con las dolencias del pueblo. Asimismo, la descripción del siervo que fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, Isaías capítulo 53, versículo 5, se interpreta como una referencia clara al sacrificio de Cristo en la cruz. La conexión entre el siervo y Jesús resalta la continuidad del plan de Dios a lo largo de la historia. Isaías, siglos antes de la venida de Cristo, proclamó un mensaje que encontraría su cumplimiento en el Evangelio, mostrando que el sufrimiento y la redención están profundamente entrelazados en el propósito divino. El mensaje del siervo sufriente trasciende las barreras de tiempo y cultura, tocando corazones con su mensaje de amor sacrificial y esperanza. Isaías capítulo 53, versículo 6, resume el alcance universal de su misión: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo refleja la profundidad del pecado humano y la inmensa gracia de Dios al proveer un medio de reconciliación. El impacto de esta profecía es evidente en su influencia en la teología cristiana. El siervo sufriente se convierte en el fundamento de la doctrina de la expiación, que enseña que Jesús murió en lugar de los pecadores para satisfacer la justicia divina y otorgar salvación. Este concepto, central para el cristianismo, encuentra sus raíces en las palabras de Isaías, quien describió con asombrosa precisión la obra redentora que Cristo realizaría. Además de su relevancia teológica, el siervo sufriente ofrece un modelo de vida para los creyentes. Su humildad, obediencia y disposición para sufrir por el bien de otros inspiran a los seguidores de Cristo a imitar su ejemplo, viviendo vidas marcadas por el sacrificio y el servicio. En un mundo lleno de dolor y desesperación, la figura del siervo sufriente sigue siendo un faro de esperanza, recordando que el sufrimiento no es el final, sino un medio a través del cual Dios trae redención y restauración. El siervo sufriente de Isaías no solo revela el carácter redentor de Dios, sino que también ofrece consuelo a quienes enfrentan sufrimiento en sus propias vidas. Su ejemplo muestra que el dolor puede tener un propósito más grande y que Dios está presente incluso en medio de las pruebas más difíciles. Isaías presenta al siervo no como una víctima derrotada, sino como un vencedor que, a través de su sufrimiento, logra una victoria eterna. Este mensaje de esperanza resuena poderosamente en un mundo donde el sufrimiento es una realidad común. El siervo sufriente nos recuerda que Dios no solo ve nuestro dolor, sino que también lo redime, trayendo belleza de las cenizas y vida de la muerte. La promesa de Isaías de que el siervo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, Isaías capítulo 53, versículo 11, asegura a los creyentes que la redención y la gloria están al final del camino del sufrimiento. En la figura del siervo sufriente, Isaías nos muestra el corazón de un Dios que ama profundamente a su creación, tanto que está dispuesto a cargar con el peso de su pecado para ofrecerle un futuro lleno de esperanza y restauración.
Este mensaje, tan poderoso en los tiempos de Isaías, sigue siendo una verdad transformadora para cada generación. Isaías pinta una visión majestuosa de la Nueva Jerusalén, un lugar que simboliza la culminación del plan redentor de Dios y la restauración de su pueblo. En Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4, se describe cómo todas las naciones acudirán a Jerusalén, reconociéndola como el centro del gobierno divino. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esta profecía no solo señala un momento de reconciliación entre Dios y su pueblo, sino también la unificación de todas las naciones bajo su autoridad. La Nueva Jerusalén es presentada como el lugar donde se establecerá la justicia y la paz perfectas. Isaías describe cómo las armas de guerra serán transformadas en herramientas de agricultura, reflejando un mundo en el que los conflictos serán reemplazados por la prosperidad y la armonía. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se entrenarán más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Esta visión contrasta con el mundo de violencia y opresión en el que Isaías vivió, ofreciendo esperanza de un futuro glorioso bajo el gobierno de Dios. En la Nueva Jerusalén, Isaías describe un lugar donde el sufrimiento, el dolor y la muerte ya no tendrán cabida. En Isaías capítulo 25, versículos del 8 al 9, el profeta proclama: destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Estas palabras son un recordatorio de que el propósito de Dios no se limita a juzgar, sino a restaurar por completo su creación. La erradicación del sufrimiento es central en esta visión. Isaías presenta un mundo en el que las heridas del pasado serán sanadas y todas las injusticias serán rectificadas. Esta promesa no solo trae consuelo a los creyentes que enfrentan dificultades, sino que también les asegura que su esperanza en Dios no es en vano. La Nueva Jerusalén simboliza un destino final donde la gloria de Dios ilumina a todos y la plenitud de su propósito se realiza completamente. La visión de la Nueva Jerusalén en Isaías no solo es una promesa de futuro, sino también un llamado a vivir con esperanza en el presente. Esta ciudad gloriosa es un recordatorio de que el plan de Dios trasciende las circunstancias temporales y apunta hacia una realidad eterna donde su voluntad será cumplida en toda su perfección. Para el pueblo de Judá, enfrentado al juicio y al exilio, la visión de la Nueva Jerusalén ofrecía un ancla de esperanza en medio de la incertidumbre. Isaías utiliza esta imagen para exhortar a su audiencia a confiar en el Señor, incluso en los momentos más oscuros. La Nueva Jerusalén no es solo un lugar físico, sino un estado de comunión plena con Dios, donde su presencia será el deleite de su pueblo. Esta promesa invita a los creyentes a mirar más allá de las dificultades del presente y a anticipar con gozo el cumplimiento de las promesas divinas. La visión de la Nueva Jerusalén se entrelaza con el mensaje general de Isaías sobre el juicio y la restauración. Aunque el pecado ha traído desolación y juicio, el plan de Dios siempre ha sido llevar a su pueblo hacia un lugar de redención total. Esta ciudad gloriosa representa la culminación de ese plan, un recordatorio de que, al final, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. En la teología cristiana, la Nueva Jerusalén de Isaías encuentra su eco en el libro de Apocalipsis, donde se describe una ciudad celestial descendiéndola del cielo, llena de la gloria de Dios.
Este vínculo subraya la continuidad del plan de redención, desde las profecías de Isaías hasta la esperanza escatológica del Nuevo Testamento. La Nueva Jerusalén no solo es un lugar, sino una promesa eterna de que Dios restaurará todas las cosas, trayendo justicia, paz y comunión eterna con su pueblo. Isaías nos recuerda que, aunque el camino hacia la redención puede estar marcado por pruebas y dificultades, el destino final es un lugar de gloria inigualable. La Nueva Jerusalén es una invitación a vivir con la certeza de que el propósito de Dios es perfecto y su promesa de restauración es segura. Este mensaje sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes de todas las generaciones. Isaías es conocido como el profeta que enfatizó de manera única la santidad de Dios. Este tema se presenta de manera impactante desde el inicio de su llamado, cuando ve la visión del trono celestial en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. En esta escena, los serafines proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición de la palabra santo subraya la perfección absoluta de Dios, su pureza moral y su separación del pecado. La santidad de Dios no es solo un atributo teológico abstracto en el mensaje de Isaías, es una realidad que define su relación con el mundo. Isaías muestra que Dios no puede tolerar el pecado ni la injusticia, y que su santidad exige una respuesta de reverencia, arrepentimiento y obediencia por parte de su pueblo. Este énfasis en la santidad divina no solo destaca el carácter de Dios, sino que también establece el estándar moral y espiritual que Él espera de su creación. Para el pueblo de Israel, el llamado a reflejar la santidad de Dios era fundamental. Isaías denuncia repetidamente la hipocresía de aquellos que realizaban actos de adoración externa mientras vivían en desobediencia y pecado. En Isaías capítulo 1, versículos del 11 al Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? it matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. 17. Dios, a través del profeta, reprende a su pueblo diciendo: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de toros, ni de ovejas ni de machos cabríos. Este pasaje deja claro que la verdadera adoración a Dios no consiste en rituales vacíos, sino en una vida que refleje su santidad a través de la justicia y la misericordia. Isaías llama al pueblo a vivir de acuerdo con la santidad de Dios, lo que significa abandonar la idolatría, practicar la justicia social y seguir los caminos del Señor.
La desobediencia de Israel y Judá no solo era una violación del pacto, sino también un rechazo directo de la santidad de Dios. Por esta razón, Isaías proclama que el juicio es inevitable para aquellos que persisten en su rebeldía, pero también afirma que Dios, en su santidad, siempre deja abierta la puerta al arrepentimiento y la restauración. Aunque la santidad de Dios resalta su justicia y su intolerancia hacia el pecado, Isaías también muestra que es la base de la esperanza y la restauración. En Isaías capítulo 4, versículos del 2 al 6, el profeta describe un futuro en el que la santidad de Dios purificará a su pueblo y establecerá un nuevo comienzo. El Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión, y limpiará la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de quemadura. Este acto de purificación no solo elimina el pecado, sino que también prepara al pueblo para experimentar la comunión plena con Dios. La santidad de Dios garantiza que su plan de redención es perfecto y que su promesa de restauración es segura. Isaías describe un futuro en el que Dios establecerá su reino de justicia y paz, donde su pueblo reflejará su carácter santo. En este contexto, la santidad no es solo una demanda de Dios hacia su pueblo, sino también una promesa de lo que Él hará en y a través de ellos. El mensaje de Isaías sobre la santidad de Dios sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. La santidad divina nos recuerda que Dios es digno de nuestra reverencia y obediencia, y que nuestra relación con Él requiere un compromiso con la pureza y la justicia. Al mismo tiempo, la santidad de Dios nos da esperanza, porque su carácter perfecto garantiza que su obra redentora será completada. Para los creyentes contemporáneos, Isaías es un recordatorio de que nuestra adoración a Dios debe ser auténtica y transformadora. Así como el pueblo de Israel fue llamado a reflejar la santidad de Dios en sus vidas, nosotros también somos llamados a vivir de manera que honre su carácter y muestre su amor al mundo. La santidad de Dios no solo nos confronta con nuestra necesidad de arrepentimiento, sino que también nos invita a confiar en su gracia para transformar nuestras vidas y hacernos más como Él. Isaías presenta la santidad de Dios como el centro de su mensaje profético, revelando un Dios que es justo en su juicio, misericordioso en su redención y digno de toda nuestra adoración. Este mensaje, tan poderoso en la época de Isaías, sigue inspirando a generaciones de creyentes a buscar a Dios con un corazón sincero y a vivir vidas que reflejen su gloria. En el mensaje de Isaías, el juicio no es un acto arbitrario, sino una expresión de la justicia perfecta de Dios. Isaías presenta a Dios como un juez justo que no puede ignorar el pecado ni la rebeldía de su pueblo. En Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, el profeta utiliza la parábola de la viña para ilustrar cómo Israel, a pesar de haber recibido todos los cuidados de Dios, produjo frutos amargos en lugar de frutos buenos. Por ello, Dios declara que quitará su protección y permitirá que la viña sea destruida. Este juicio simboliza las consecuencias inevitables de vivir en desobediencia y despreciar las normas divinas. La justicia de Dios se ve reflejada en su disposición a tratar el pecado con la seriedad que merece. Isaías no minimiza la gravedad de la idolatría, la injusticia social y la corrupción que dominaban a Israel y Judá. Más bien, muestra cómo estos pecados ofendían profundamente la santidad de Dios y requerían un juicio para corregir y restaurar el orden moral. En Isaías capítulo 3, versículos del 13 al 15, el profeta proclama: «El Señor se levanta para litigar, está en pie para juzgar a los pueblos. El Señor entrará en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña,
el despojo del pobre está en vuestras casas. Este juicio no solo es un acto de disciplina, sino una manifestación del carácter santo y justo de Dios. A pesar de las advertencias de juicio, el mensaje de Isaías está profundamente arraigado en la misericordia de Dios. Incluso mientras anuncia castigos inminentes, el profeta revela que el propósito final de Dios no es destruir, sino redimir. En Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios invita a su pueblo al arrepentimiento con estas palabras llenas de esperanza: «Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Este llamado refleja el deseo de Dios de perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. La misericordia de Dios se manifiesta también en su disposición a preservar un resto fiel que sobrevivirá al juicio y será el núcleo de una nueva comunidad espiritual. Isaías capítulo 10, versículos del 20 al 22, destaca cómo este remanente confiará plenamente en el Señor y experimentará su restauración. Este acto de preservar un remanente muestra que, aunque el juicio es severo, siempre está acompañado de una promesa de esperanza para los que permanecen fieles. Isaías también resalta la compasión de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de su rebeldía. En Isaías capítulo 49, versículo 15, Dios compara su amor con el de una madre hacia su hijo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esta afirmación subraya que la misericordia de Dios es constante y que su fidelidad a su pacto nunca falla, incluso cuando su pueblo lo hace. La tensión entre el juicio y la misericordia que presenta Isaías sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. Su mensaje nos confronta con la realidad de que el pecado tiene consecuencias, pero también nos recuerda que la gracia de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten. En Isaías capítulo 30, versículo 18, se resume este equilibrio de manera perfecta: «Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener misericordia de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados todos los que en Él esperan». Este pasaje revela que la justicia y la misericordia no están en conflicto, sino que se complementan en el carácter de Dios. Para los creyentes contemporáneos, el mensaje de Isaías es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos recuerda que no debemos tomar a la ligera su santidad ni su justicia, pero que tampoco debemos perder de vista su amor y disposición para perdonar. Este equilibrio nos motiva a vivir en obediencia, no por temor al juicio, sino en respuesta a la gracia que hemos recibido. La relación entre el juicio y la misericordia en el mensaje de Isaías también nos llama a confiar en el propósito redentor de Dios, incluso en medio de las pruebas. Al igual que el pueblo de Israel, enfrentamos tiempos de disciplina y desafío, pero podemos estar seguros de que el objetivo final de Dios es siempre nuestra restauración. Isaías nos recuerda que, en la justicia de Dios, encontramos su misericordia, y en su misericordia, hallamos esperanza y redención. Una de las profecías más significativas de Isaías es la promesa del nacimiento del Mesías, una figura que traería redención y salvación al pueblo de Dios. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el profeta anuncia: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». La palabra Emanuel,
que significa Dios con nosotros, revela que este niño no sería un líder ordinario, sino la manifestación de la presencia divina entre su pueblo. Esta profecía fue dada durante un tiempo de crisis, cuando el rey Acaz de Judá enfrentaba amenazas de invasión. Isaías utiliza este anuncio como una señal de que Dios estaba con su pueblo y que, a pesar de las dificultades inmediatas, el plan divino seguiría avanzando. En la tradición cristiana, esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesucristo, como se menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23. La llegada de Jesús encarna la promesa de Isaías de un Salvador que traería esperanza y reconciliación. En Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, se ofrece una descripción majestuosa del Mesías y de su reino eterno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta profecía subraya que el Mesías no solo sería un rey, sino también un gobernante divino cuya misión sería traer justicia, paz y estabilidad al mundo. El título de Príncipe de Paz es particularmente significativo, ya que señala el impacto transformador del Mesías en la creación. Isaías describe un gobierno caracterizado por la equidad, la compasión y la restauración. Este reinado no se limitaría a Israel, sino que tendría un alcance universal, extendiendo la paz de Dios a todas las naciones. Esta visión del Mesías inspira esperanza, no solo para el pueblo de Judá, sino para toda la humanidad. La promesa de un gobierno justo bajo el liderazgo del Mesías es una respuesta directa a los problemas de corrupción e injusticia que Isaías denunció en su tiempo. Representa un contraste total con los reyes terrenales que fallaron en cumplir con los estándares de Dios. El Mesías sería el líder perfecto, cuyo reino sería establecido y sostenido por el poder de Dios mismo. Isaías también presenta al Mesías como una luz que iluminaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. En Isaías capítulo 42, versículo 6, el profeta declara: Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto para el pueblo, por luz para las naciones. Este pasaje muestra que la misión del Mesías no se limitaría a la redención de Israel, sino que incluiría a todos los pueblos, trayendo justicia y salvación a toda la tierra. En Isaías capítulo 49, versículo 6, esta idea se amplía aún más: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estas palabras destacan el alcance universal del plan redentor de Dios, donde el Mesías sería el medio para reconciliar a toda la humanidad con su Creador. La visión de Isaías del Mesías como una luz para las naciones encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Jesús declara en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A través de su vida, muerte y resurrección, Cristo trajo la luz de la salvación a un mundo en tinieblas, cumpliendo así la promesa hecha por Isaías. La promesa del Mesías en el mensaje de Isaías es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios a su pueblo y de su compromiso con la redención de la humanidad. En medio de las advertencias de juicio, estas profecías ofrecen una esperanza inquebrantable de que el pecado y la injusticia no tendrán la última palabra. El Mesías, anunciado siglos antes de su llegada, sería el instrumento a través del cual Dios establecería su reino eterno de justicia, paz y amor.
Para los creyentes contemporáneos, la promesa del Mesías es una invitación a confiar en el plan redentor de Dios y a vivir con la certeza de que su propósito se cumplirá. Isaías nos muestra que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios está obrando para traer luz. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. Restauración y salvación. La figura del Mesías no solo es central en el mensaje del profeta, sino que sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para todas las generaciones. Isaías describe de manera poderosa la relación entre el Espíritu Santo y el Mesías. En Isaías capítulo 11, versículo 2, se dice, «Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Este pasaje muestra cómo el Espíritu Santo capacitaría al Mesías para llevar a cabo su misión de justicia, restauración y redención. El Espíritu de Dios le otorgaría al Mesías todas las cualidades necesarias para gobernar con perfección divina. La sabiduría y el entendimiento simbolizan su capacidad para discernir la verdad, el consejo y el poder reflejan su liderazgo, y el conocimiento y el temor del Señor subrayan su fidelidad y obediencia a Dios. Este retrato del Mesías inspirado por el Espíritu Santo no solo era una promesa para Israel, sino también una garantía de que su liderazgo sería completamente diferente al de los líderes terrenales. Esta profecía se cumple en la vida de Jesús, quien fue ungido por el Espíritu Santo desde el comienzo de su ministerio. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús cita a Isaías capítulo 61, versículo 1, para describir su misión: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Este acto conecta el ministerio de Cristo con la promesa de Isaías, mostrando cómo el Espíritu Santo obró en él para traer salvación al mundo. Isaías también profetiza un tiempo en el que el Espíritu Santo no solo estaría sobre el Mesías, sino que sería derramado sobre todo el pueblo de Dios. En Isaías capítulo 44, versículo 3, Dios declara: «Porque derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos». Este derramamiento del Espíritu sería una señal de renovación y restauración, transformando tanto a las personas como a las comunidades. El lenguaje de Isaías conecta la obra del Espíritu Santo con la imagen de agua en un desierto seco, simbolizando vida, fertilidad y abundancia espiritual. Esta promesa no solo era relevante para Israel, que enfrentaba tiempos de sequedad espiritual, sino que también anticipaba el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo sería derramado sobre los creyentes, como se describe en el libro de Hechos capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo señala un cambio radical en la relación entre Dios y su pueblo. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu estaba sobre líderes específicos como profetas,
jueces y reyes. Isaías anuncia un tiempo en el que todos los creyentes podrían experimentar su presencia de manera personal y transformadora. El papel del Espíritu Santo en el mensaje de Isaías no se limita a la transformación individual, sino que también incluye la restauración de toda la creación. En Isaías capítulo 32, versículos del 15 al 17, se describe cómo el derramamiento del Espíritu traerá justicia, paz y prosperidad, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La presencia del Espíritu Santo no solo renovará los corazones individuales, sino que transformará comunidades enteras, estableciendo un reino donde prevalezcan la justicia y la paz. Esta visión es una continuación de la promesa del Mesías, mostrando que su obra no se limita a la salvación personal, sino que incluye la restauración de toda la creación. El Espíritu Santo, según Isaías, es el agente que hace posible esta renovación. Es a través de su poder que el desierto espiritual se convierte en un lugar de vida y abundancia. Esta promesa inspira a los creyentes a confiar en la obra del Espíritu, no solo para transformar sus vidas, sino también para impactar el mundo que los rodea. Las profecías de Isaías sobre el Espíritu Santo subrayan que la presencia divina no está limitada a tiempos o lugares específicos, sino que está disponible para todos los que buscan a Dios. Estas promesas resuenan en el Nuevo Testamento y continúan siendo relevantes hoy, recordándonos que el Espíritu Santo es la fuente de transformación, guía y consuelo en la vida de cada creyente. Para los creyentes contemporáneos, el mensaje de Isaías sobre el Espíritu Santo es una invitación a vivir en la plenitud de su presencia. El Espíritu no solo capacita para cumplir el propósito de Dios, sino que también ofrece la seguridad de que su obra de redención y restauración continúa en nuestras vidas y en el mundo. Este mensaje, anticipado por Isaías y cumplido en Cristo, sigue siendo una fuente de esperanza y poder para cada generación. Isaías no solo es conocido como el profeta del juicio, sino también como un mensajero de esperanza. A pesar de las advertencias sobre el castigo inminente debido a la idolatría y la injusticia de Judá, Isaías constantemente proclama palabras de consuelo y restauración para su pueblo. En Isaías capítulo 40, versículo 1, el mensaje de Dios comienza con un llamado reconfortante: «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios». Estas palabras, dirigidas a un pueblo que enfrentaría el exilio, son una promesa de que Dios no los ha abandonado, incluso en medio de sus consecuencias disciplinarias. El capítulo 40 introduce un cambio significativo en el tono de Isaías, pasando de advertencias de juicio a visiones de redención. El profeta anuncia que Dios preparará un camino para el regreso de su pueblo, afirmando que el exilio no será el final de su historia. Este mensaje de esperanza no solo se dirige a la generación exiliada, sino que también anticipa el futuro redentor que Dios tiene reservado para toda su creación. La redención es un tema central en el mensaje de Isaías. En Isaías capítulo 43, versículo 1, Dios asegura a su pueblo: «No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». Este versículo resalta la relación íntima entre Dios y su pueblo, recordándoles que son su posesión especial y que su propósito final es restaurarlos. La redención que Isaías describe no es solo un regreso físico del exilio, sino también una renovación espiritual.
En Isaías capítulo 44, versículo 22, Dios proclama: Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Este acto de redención incluye el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, demostrando que su misericordia es más grande que el pecado del pueblo. Isaías también presenta al Mesías como el mediador de esta redención, vinculando la esperanza de Israel con la figura del siervo sufriente. Este siervo no solo llevará las iniquidades del pueblo, sino que también establecerá un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, asegurando una restauración completa y eterna. El llamado a la esperanza en Isaías no se limita a su tiempo, tiene una vigencia eterna que sigue hablando a los creyentes de hoy. En un mundo lleno de desafíos, incertidumbres y sufrimientos, las palabras de Isaías son un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan redentor. A través del juicio, Él está obrando para purificar y restaurar, y su propósito final es traer paz y reconciliación. Isaías capítulo 41, versículo 10, ofrece una de las promesas más alentadoras para todas las generaciones: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo encapsula el corazón del mensaje de Isaías, que Dios está presente en medio de las dificultades y que su poder y amor son suficientes para sostener a su pueblo. Además, la esperanza que Isaías proclama no es pasiva, sino activa. Invita a los creyentes a vivir con confianza en las promesas de Dios, a perseverar en la fe y a actuar como agentes de su justicia en el mundo. Isaías capítulo 58, versículos del 6 al 7, destaca cómo la esperanza en Dios se traduce en acciones concretas. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues? Isaías, como profeta de esperanza, brilla como un faro de luz en medio de las sombras del juicio y el exilio. Su mensaje asegura que, aunque el pecado tiene consecuencias, la misericordia de Dios es inagotable y su plan para la humanidad está lleno de restauración y gloria. La esperanza de Isaías no es solo una visión para el futuro, sino una invitación a confiar en el carácter fiel y amoroso de Dios en el presente. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Isaías. Nos recuerda que, sin importar cuán desoladoras sean las circunstancias, Dios está obrando para cumplir su propósito eterno. Isaías nos llama a aferrarnos a la esperanza, no solo como un consuelo personal, sino como un compromiso de vivir para reflejar la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios en el mundo. Su mensaje sigue resonando como una fuente inagotable de fortaleza y renovación espiritual para todas las generaciones. Isaías presenta una de las visiones más inspiradoras de toda la Biblia al describir un cielo nuevo y una tierra nueva como parte del plan redentor de Dios. En Isaías capítulo 65, versículo 17, se proclama: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este pasaje marca una transición desde la realidad presente, marcada por el pecado y el sufrimiento, hacia una existencia completamente renovada donde prevalecerán la justicia y la paz. La visión de la nueva creación no solo es un mensaje de esperanza, sino una garantía de que Dios tiene el poder de restaurar todas las cosas. Este acto de recreación es presentado como un punto culminante en la obra redentora de Dios,
donde el mal será erradicado y la relación entre el Creador y su creación será completamente restaurada. Isaías subraya que esta nueva creación no solo traerá cambios físicos, sino también espirituales, transformando la forma en que las personas viven y se relacionan con Dios. La nueva creación descrita por Isaías está impregnada de justicia y paz, características fundamentales del gobierno de Dios. En Isaías capítulo 65, versículos del 18 al 19, se dice: «Gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor». Esta promesa es un contraste directo con las experiencias de sufrimiento y opresión que marcaron la vida de Israel y Judá. La paz y la justicia no serán meramente un ideal, sino una realidad tangible en la nueva creación. Isaías capítulo 65, versículo 25, describe un mundo donde incluso los animales vivirán en armonía. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Esta imagen refleja una restauración completa, donde las consecuencias del pecado, que han afectado tanto a los humanos como a la naturaleza, serán eliminadas para siempre. La visión de Isaías sobre un cielo nuevo y una tierra nueva no solo mira hacia el futuro, sino que también sirve como un anticipo del reino de Dios que se manifestó con la llegada de Jesucristo y se completará en el tiempo final. En el Nuevo Testamento, esta profecía es retomada en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, donde se describe una visión similar: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». Este vínculo entre Isaías y Apocalipsis subraya la continuidad del plan redentor de Dios. La nueva creación de Isaías no es solo un destino final, sino una invitación a vivir en el presente con la expectativa del cumplimiento de esta promesa. Es un recordatorio de que las acciones humanas, marcadas por la fe y la obediencia, contribuyen al avance del reino de Dios en el aquí y el ahora. Isaías llama a los creyentes a vivir con integridad, justicia y compasión, anticipando el día en que la creación completa reflejará la gloria de Dios. El mensaje de Isaías sobre la nueva creación resuena profundamente en cada generación, ofreciendo esperanza a quienes enfrentan las realidades del pecado, el sufrimiento y la injusticia. Su visión no es solo una promesa para el futuro, sino un recordatorio de que Dios está activamente obrando para redimir y restaurar su creación. En Isaías capítulo 66, versículo 22, se asegura: «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre». Este versículo refleja la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Para los creyentes contemporáneos, la nueva creación de Isaías es una fuente de consuelo y un desafío. Nos consuela al recordarnos que las dificultades presentes no son el final, sino que forman parte de un proceso que culminará en una existencia gloriosa y perfecta bajo el gobierno de Dios. Al mismo tiempo, nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, reflejando su justicia, paz y amor en nuestras vidas diarias. La promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva es una invitación a confiar en el plan redentor de Dios y a participar activamente en su obra de restauración. Isaías nos recuerda que,
aunque el pecado ha dejado su marca en el mundo, la última palabra pertenece a Dios, quien hará nuevas todas las cosas y traerá una creación renovada llena de su gloria y su presencia eterna. El libro de Isaías es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento, y sus profecías son fundamentales para entender el ministerio de Jesús. Desde el comienzo de su vida terrenal, los evangelios establecen la conexión entre Jesús y las profecías de Isaías. En Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23, el evangelista declara que el nacimiento de Jesús de una virgen cumple la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este cumplimiento subraya la identidad de Jesús como el Mesías prometido y como la encarnación de Dios con nosotros. El ministerio público de Jesús también se enmarca dentro de las palabras de Isaías. En Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 21, Jesús lee un pasaje de Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2, en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Al declarar que esta profecía se cumplía en él, Jesús establece su misión de traer salvación, sanidad y libertad, en perfecta consonancia con el mensaje de Isaías. Isaías también predice aspectos centrales de la pasión de Cristo. En el capítulo 53, versículo 5, se dice: «Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Este pasaje, conocido como el Cántico del Siervo Sufriente, se ve reflejado en los relatos de los evangelios sobre la crucifixión de Jesús, consolidando su papel como el Salvador que carga con los pecados de la humanidad. La iglesia primitiva recurrió frecuentemente al libro de Isaías para explicar y proclamar el cumplimiento de las promesas mesiánicas en Jesús. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos del 22 al 25, cita directamente Isaías capítulo 53 para describir el sacrificio de Cristo como un acto de redención y reconciliación. Esta referencia destaca cómo las palabras de Isaías no solo profetizaron la venida del Mesías, sino que también proporcionaron una base teológica para entender su obra redentora. El apóstol Pablo también utiliza a Isaías en sus cartas para afirmar la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. En Romanos capítulo 15, versículo 12, cita Isaías capítulo 11, versículo 10, «Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a los gentiles esperarán en él». Esta conexión demuestra que las promesas de Isaías sobre el Mesías como luz para las naciones encuentran su cumplimiento en la expansión del Evangelio más allá de Israel, un tema central en el ministerio de Pablo. El impacto de Isaías va más allá de las citas directas en el Nuevo Testamento. Su visión de un Dios justo, santo y misericordioso ha influido profundamente en la teología cristiana a lo largo de los siglos. Isaías presenta un equilibrio perfecto entre el juicio y la gracia, mostrando que Dios no solo es un juez que castiga el pecado, sino también un redentor que ofrece restauración y esperanza. Este mensaje se refleja en la doctrina cristiana de la salvación, que combina la necesidad de arrepentimiento con la oferta de gracia a través de Cristo. La figura del siervo sufriente en Isaías también es central para entender la expiación en la teología cristiana. A través de su sacrificio, Jesús cumplió el papel del siervo que lleva las iniquidades de otros y ofrece salvación a todos los que creen en él.
Este concepto ha moldeado la comprensión cristiana de la cruz como el acto supremo de amor y redención. Además, las profecías de Isaías sobre la nueva creación y el reino de paz han inspirado visiones escatológicas en la teología cristiana. La esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde prevalezcan la justicia y la paz, conecta el mensaje de Isaías con la esperanza final presentada en el libro de Apocalipsis. Esta continuidad resalta que el plan de redención de Dios, anticipado por Isaías, abarca toda la historia y culmina en la restauración total de su creación. El impacto de Isaías en el Nuevo Testamento y en la teología cristiana demuestra la relevancia continua de su mensaje. Sus palabras no solo anticiparon la venida de Cristo, sino que también proporcionaron una base para entender su vida, ministerio y sacrificio. Isaías es un testimonio de que las promesas de Dios son fieles y que su plan de salvación es eterno. Para los creyentes contemporáneos, Isaías sigue siendo una fuente de inspiración y guía. Sus profecías nos invitan a confiar en la soberanía de Dios, a vivir con la esperanza del cumplimiento de su reino y a compartir el mensaje de redención con el mundo. La voz de Isaías, resonando a través del Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia, continúa llamándonos a vivir en obediencia, fe y esperanza, mientras participamos en el propósito eterno de Dios. El mensaje de Isaías resalta la centralidad de la obediencia en la relación entre Dios y su pueblo. A través de sus profecías, Isaías muestra cómo la desobediencia, especialmente en forma de idolatría e injusticia, llevó a Israel y Judá al borde de la destrucción. En Isaías capítulo 1, versículo 19, Dios ofrece una promesa condicional: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Este llamado a la obediencia no solo era una advertencia, sino también una invitación a experimentar las bendiciones de vivir en armonía con la voluntad divina. Isaías deja claro que la verdadera obediencia no es solo una cuestión de cumplir con rituales externos, sino de tener un corazón transformado. En Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios reprocha al pueblo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este versículo resalta que la obediencia genuina requiere sinceridad y devoción, una lección que sigue siendo relevante para los creyentes de todas las épocas. Isaías vivió en una época marcada por crisis políticas, amenazas extranjeras y decadencia espiritual. Sin embargo, su mensaje enfatiza la importancia de confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. En Isaías capítulo 26, versículo 3, se proclama: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa de paz en medio de la adversidad refleja el llamado de Isaías a depender de la soberanía de Dios en lugar de buscar soluciones humanas. Un ejemplo destacado de esta lección se encuentra en el reinado del rey Acaz, quien, en lugar de confiar en Dios, buscó alianzas con potencias extranjeras para proteger a Judá. Isaías lo reprende en Isaías capítulo 7, versículo 9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Este episodio subraya que la fe en Dios es el fundamento de la estabilidad y la seguridad, una verdad que Isaías proclamó con valentía en su tiempo y que sigue resonando en la actualidad. A pesar de las advertencias de juicio, Isaías siempre mantiene un mensaje de esperanza en la restauración de Dios. En Isaías capítulo 40, versículos del 28 al 31, el profeta ofrece consuelo al pueblo con estas palabras: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan,
Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje ilustra la promesa de que Dios renovará a su pueblo y les dará fortaleza para superar las pruebas. La esperanza que Isaías proclama no está basada en las circunstancias presentes, sino en el carácter inmutable de Dios y en su plan eterno. El profeta describe un futuro glorioso en el que la justicia y la paz prevalecerán, y donde el pueblo de Dios será restaurado completamente. Esta visión de esperanza no solo era relevante para el pueblo de Judá, sino que también apunta hacia la redención final en Cristo y la promesa de un reino eterno. El ministerio de Isaías es un testimonio poderoso de lo que significa vivir con fe y obediencia en tiempos de incertidumbre. A través de su vida y su mensaje, Isaías muestra que el camino de la obediencia puede ser difícil, pero siempre conduce a la bendición y la restauración. Su confianza en la soberanía de Dios, incluso frente a la oposición y el rechazo, inspira a los creyentes a perseverar en su fe. Las lecciones espirituales de Isaías son atemporales. Nos llaman a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, a confiar en su plan incluso cuando no entendemos sus caminos, y a vivir de manera que refleje su santidad y justicia. Isaías nos recuerda que el juicio de Dios no es el final, sino un medio para llevarnos a la redención y la restauración. Su mensaje sigue siendo una guía para todos los que buscan caminar en fidelidad y experimentar la plenitud de las promesas de Dios. Isaías, el profeta del juicio y la restauración, nos ofrece un mensaje que trasciende el tiempo y las circunstancias. A través de sus palabras, somos testigos de un Dios que, aunque justo y santo, extiende constantemente su mano de misericordia hacia su pueblo. Isaías no solo advierte sobre las consecuencias del pecado, sino que también proclama una esperanza inquebrantable, la llegada de un Mesías, el establecimiento de un reino de paz y justicia, y la promesa de una nueva creación donde toda lágrima será enjugada. El legado de Isaías nos recuerda que el juicio nunca es el final de la historia, sino un medio para la redención. Sus visiones nos desafían a confiar en el carácter fiel de Dios, a vivir en obediencia y a mantener la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. En sus profecías encontramos consuelo, dirección y la certeza de que el plan de Dios siempre busca restaurar y reconciliar a su creación. Hoy, su mensaje sigue siendo una guía para los creyentes de todas las generaciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, a buscar la santidad y a participar en el propósito redentor de Dios. La historia de Isaías no solo es un relato del pasado, sino un llamado eterno a vivir con fe, obediencia y esperanza en el Dios que hace nuevas todas las cosas.